Bueno, familia, como te decía, mi tema el día de hoy es conocer acerca de Dios es sencillo. Conocer a Dios es sencillo. Conocer a Dios es algo fácil. Yo sé que suena no real. Tal vez suena no real. Tal vez pudieras estar diciendo, pero pastor, yo llevo ya un tiempo y no creo haber conocido a Dios. Pero yo quiero decirte que conocer a Dios es sencillo, que conocer a Dios es fácil, que conocer a Dios es algo que puede darse de manera natural en la medida en la que deseemos conocerlo. Voy a usar un texto bíblico en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que el apóstol Pablo dice así, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración extraordinaria. El título de mi mensaje no es otra cosa que un refuerzo del mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que existen cualidades de Dios como su eterno poder, como su naturaleza divina, su naturaleza y su poder, que son invisibles a los ojos del hombre, pero que pueden ser conocidas, que pueden ser descubiertas, aunque pueden experimentarse en la medida en que uno ve la creación, las cosas que Dios ha hecho y que existen. De manera tal, dice Pablo, que al ser así, nadie tiene excusa para poder decir que no conoce a Dios. Así que no tenemos excusa para decir que no conocemos a Dios. No hay excusa. No hay excusa, o sea, que Dios nos haya quitado la posibilidad de excusarnos, nos deja una gran responsabilidad. Porque eso quisiera decir de una o de otra manera, que si no conocí a Dios es porque no quiero. No porque Él no se haya dado a conocer. Que si no conocí a Dios es porque yo no dediqué el tiempo a buscarlo. O sea, sencillamente no quise. El hecho de no querer es lo que hace que yo pierda mis excusas. No hay excusa más que no querer. Desde el punto de vista de Dios, Él ha hecho todo lo necesario para que yo pueda conocerlo. Porque Dios puede ser percibido a través de su creación. ¿Sí? Estoy reforzando un poquito o ampliando el mismo concepto que Pablo nos deja en la carta a los Romanos. Ahora, hay dos cosas que podemos percibir de Dios. Estas son las cosas donde hoy quiero hacer énfasis de una manera sencilla. Por un lado, la naturaleza de Dios y por otro lado, el poder de Dios. Y quiero entonces, el día de hoy, poder darte siete demostraciones de la naturaleza de Dios y 3 demostraciones del poder de Dios, que se expresan a través de la naturaleza, o sea, de lo creado por Dios. Así que vamos con eso. Esto es evidente para todos. Como dice Pablo, esto es evidente para cualquiera. Esto es obvio para cualquiera. Esto es imposible de no ver. Imposible de no ver si uno quiere verlo. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios que puede ser percibida a través de lo creado o conocida. Cuando uno mira la naturaleza, y déjame contarte esto, que para romper un poco la estructura y la religión, ¿no? Este mensaje que hoy te estoy compartiendo, que viene apoyado, por supuesto, en un verso, yo estuve leyendo durante todo el ayuno el libro de Romanos. Y cuando uno mete palabra adentro, en cualquier momento puede manifestarse la revelación de ella. Entonces, yo estaba regando el parque de mi casa
Y empecé a ver en la naturaleza que tengo expresada en mi parque, en el pasto, en los árboles y en las flores, empecé a ver en la naturaleza cosas que me hablaban de Dios. Y tranquilo, no voy a hacer una demostración así ni filosófica, ni voy a ponerme a divagar. Sencillamente quiero decirte cosas que he descubierto, que entendí que el Señor me empezó a mostrar a raíz de este verso, en ese contexto de la naturaleza. Quiero hablarte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, punto número 1. Todo nace pequeño. Eso habla de la naturaleza, de cómo Dios hace las cosas. La naturaleza en la cual Dios hace las cosas. Todo nace pequeño. Yo puedo ver en el jardín de mi casa que hay plantas que cuando yo las traje en una pequeña macetita y las sembré, eran muy pequeñas. Eran un brote de algo. Eran chiquititas. Todas empezaron así. Ninguna de las que tengo, algunas que ya son más grandes, ninguna empezó grande. Así que quiero decirte algo. Lo primero que quiero decirte es esto de que todo nace pequeño. Todo nace pequeño. Eso es una evidencia que Dios nos deja en la naturaleza. Nada empieza grande. Así que quiero decirte algo de parte de Dios. No te mires pequeño, aunque seas pequeño hoy. Mira el potencial de lo grande que Dios puede hacer con algo pequeño. Eso es para empezar, algo que podemos conocer de Dios. Dios hace empezar todo pequeño, pero no todo queda pequeño. De hecho, nada queda pequeño. Qué importante que es cuando nosotros nos miramos en lo que sea que estemos haciendo para Dios. Que sepamos que cuando algo empieza pequeño, pero no tenemos que verlo como el estado permanente, esa pequeñez, sino que todo nace pequeño, pero todo terminará grande. Es parte de la naturaleza con la cual Dios hace las cosas. Dios lo hace así. Dios nos hace pequeños para hacernos grandes mañana. Así que qué importante sabernos pequeños también, saber nuestro tamaño. Es importante saber cuál es nuestro tamaño, pero también es importante saber cuál es el tamaño que yo puedo alcanzar. Todo nace pequeño, todo nace pequeño, pero todo crece. Todo fue hecho para desarrollarse, todo fue hecho para crecer. Eso es lo que uno puede ver en la naturaleza. Vos podés poner cualquier planta de cualquier tipo y crece. Se multiplica, se agranda. ¿Podés ver eso en Dios? Otra de las cosas que uno puede ver en la naturaleza de Dios, en la naturaleza, y que es de la naturaleza de Dios, es que todo necesita agua. Todo necesita agua. No hay planta posible que crezca sin agua. Necesitan agua sí o sí. Sin agua no pueden desarrollarse. Sin agua no pueden vivir. De manera tal que ahí está expresado algo de la naturaleza de Dios. Sin Espíritu Santo, que es el agua, que es lo que Él derramaría sobre toda carne, que es lo que descendió, fue vertido desde el cielo en ese Pentecostés. Sin esa agua, que es lo que Jesús ofrecía como fuente, diciendo: vengan a mí y beban del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no es posible hacer nada. No es posible crecer y no es posible desarrollarse. Eso es una evidencia en la naturaleza de Dios. Dios ha hecho las cosas de manera tal que no puedan hacerse y que no puedan sostenerse y que no puedan mantener vida sin el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que es muy fácil conocer a Dios? También podemos decir, número 3, por ejemplo, que todo necesita sol. Todo necesita la luz del sol.
Sin sol no pueden reproducirse. Sin sol no pueden crecer. Sin sol no pueden vivir. De manera tal que Dios nos está expresando en la naturaleza la realidad de que sin Jesucristo no es posible que yo pueda multiplicar nada de lo que Dios haya puesto en mi mano. No es posible la subsistencia separado de Jesús. Yo no sé cuál sea tu ministerio dentro de la iglesia, yo no sé qué sea lo que vos estás haciendo dentro de la iglesia. O afuera de la iglesia, porque Dios tiene servidores fuera de la iglesia también, no solo adentro. Pero quiero recordarte al menos estos 3 puntos rápido. Seguro empezó pequeño. Tu servicio a Dios, el emprendimiento que Dios puso en tu corazón, la carrera que Dios te permitió desarrollar o quiere que desarrolles. Seguro necesitas, para poder hacerlo crecer, de la intervención del Espíritu Santo. Y seguro necesitas aferrarte a Cristo. Sin esas 3 cosas, no solo vas a quedarte pequeño, sino que probablemente muera tu vida espiritual. Pues seguramente, no probablemente. Sin ninguna duda tu vida espiritual va a morir. Qué importante que podamos reconocer la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Lo que Dios hace, lo hace para que dependa del Espíritu Santo. Lo que Dios hace, lo hace para que dependa de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? ¿Será que sos capaz de decir amén a eso? Todo necesita estar arraigado al suelo. No hay planta que no necesite estar arraigada a algo, a un suelo. Necesitamos echar raíces. Necesitamos echar raíces. Esto no iba para este lado cuando el Señor me lo habló, pero lo percibo ahora. Yo sé que de un tiempo a esta parte hubo mucha gente que ha tenido que emigrar a otro país, o por causa de la pandemia fueron a un país y quedaron varados en ese país. O llegaron y bueno, ahí están, en otro país. De alguna o de otra manera Dios permitió que estén en otro país que no es el lugar en donde nacieron. Pero déjame decirte algo. Tenés que echar raíces. Tenés que echar raíces. En el lugar donde Dios te llevó, tenés que echar raíces. En la iglesia donde Dios te puso, tenés que echar raíces. En el ministerio donde Dios te puso, tenés que echar raíces. En la familia donde Dios te puso, tenés que echar raíces. Qué importante que es echar raíces para no caer cuando el viento sopla. Qué importante que es echar raíces para poder agarrar los nutrientes de la tierra. Qué evidencia más grande nos dejó Dios en la naturaleza, de su naturaleza divina. Nos explicó cómo es importante echar raíces. Yo entiendo, a veces uno es extranjero en otro país y dice, dejé mis raíces allá. ¿Alguna vez viste una planta o un árbol separado de su raíz? Yo te voy a decir lo que pasa cuando uno siente que su raíz quedó en un lado y que el tronco está en un lado, o que la raíz quedó en un lado y el tallo está en otro lado. La planta se muere. Parte de lo que Dios hace con nosotros, cuando aceptamos, y le estoy hablando, yo sé que ahora le hablo a extranjeros, en otros países. En nuestra misma iglesia tenemos de nacionalidad boliviana, colombiana, venezolana, que son una bendición. Yo los amo demasiado. A mí las nacionalidades no me han cambiado, los amo a todos por igual, así como Dios los ha amado. Pero a ustedes quiero decirle algo, tienen que echar raíces. Si Dios te sacó y te trajo a este lugar, es hora de echar raíces.
Y echar raíces significa arraigarse, agarrarse de ese lugar donde Dios te puso. No sé si alguna vez trasplantaste una planta. Yo sí. Cuando uno la saca de la maceta y ve todas esas raíces, lo que hace es un hueco en otro lado, tomando la decisión, sabiendo que ese lugar donde la está plantando es el lugar ideal donde le va a dar el sol, es el lugar ideal preparado para esa planta, es el espacio suficiente para que pueda desarrollarse. Entonces hace un hueco, pone esa planta, vuelve a taparla y le queda esperar lo mejor. Ahora, ¿qué pasaría si la planta, cuando uno la saca, dice, no, discúlpeme, yo quiero dejar mis raíces en esa maceta? Quiero quedarme chiquito para siempre. Quiero no poder crecer nunca, estaría diciendo. Quiero no poder desarrollarme. Nadie quiere eso. Pero muchas veces nos comportamos de esa manera. Dios nos saca de un lugar, pero nuestro corazón quedó en ese lugar. Y no estoy pidiéndole a nadie, por favor, no me malinterprete, que no amen ni a su familia ni a la nación donde nacieron. No estoy diciendo eso. Estoy pidiéndote de corazón que entiendas que si Dios te sacó de una maceta, hizo un espacio especial en un jardín y te plantó en ese jardín, es porque sabe que ahí te puedes desarrollar, sabe que ahí puedes crecer, sabe que ahí tiene algo grande para vos. Que los sueños que pensó para vos no estaban en ese primer lugar, sino en este segundo donde te plantó. Al menos de momento. Así que anímate a echar raíces en la iglesia. Anímate a echar raíces en la nación, a formar una familia en este país, a desarrollar tu ministerio o tu servicio en esta iglesia, a echar raíz con este pastor. Déjame que yo te riegue, déjame que yo te ayude. Qué importante echar raíces. Es una evidencia en la naturaleza, de la naturaleza de Dios. Dios quiere que echemos raíces. Dios no nos quiere ahí colgando, volando por el aire, porque entonces no podremos nutrirnos y no podremos crecer. Número 5, la evidencia de los frutos en la naturaleza. Hay una evidencia de los frutos. Cuando damos frutos, cuando hemos crecido, porque estábamos pequeños, la intervención del agua, la intervención del sol, el hecho de echar raíz, traen un resultado. Crezco, me desarrollo, me reproduzco. Y el resultado es que doy frutos. Ahora, hay una realidad en la naturaleza que hoy vos y yo tenemos que aceptar, que es que los frutos que damos son para beneficio ajeno. Son para beneficios de otros. Ninguna planta come su propio fruto. Y eso a veces es difícil de entender, pero Dios ha evidenciado en la naturaleza esa realidad. Nos está enseñando a través de la naturaleza que cuando hemos reproducido, cuando nos reprodujimos, cuando dimos frutos, tenemos que compartirlos. Son para alimentar a otros. Muchas veces son para alimentar a otro que muchas veces nada tuvo que ver con mi desarrollo, ni con mi crecimiento. Hoy en el jardín que yo tengo en el fondo de mi casa tengo un limonero del cual yo saco frutos, pero yo no lo planté. Estaba ahí cuando llegué. Alguien lo cuidó, alguien lo plantó. Y el limonero cuando me vio me dijo, no, vos no sembraste acá, vos no me cosechaste, vos no me regaste cada día, entonces no te dejo agarrar mis limones. No dijo eso. Al contrario, lo sigue ofreciendo. Y yo sigo sacando y Él me sigue ofreciendo. Y yo sigo sacando y Él me sigue ofreciendo. Dios nos está enseñando a través de la naturaleza cómo debemos ser nosotros. Cada vez que Dios te da, es para compartir. Cada vez que Dios te hace crecer, es para convidar. Cada vez que Dios te hace crecer, no es para preguntar a ver si te doy o no te doy según cuánto me ayudaste. Es para entregar, mi hermano. Es para compartir. Es para dar. Eso es una evidencia de lo que Dios ha hecho también. Muchas veces somos tan tacaños para dar. Y nos olvidamos que fuimos hechos para dar. Que si crecimos es porque
el Espíritu Santo estuvo ahí. Que si nos desarrollamos es porque Jesucristo estuvo ahí. Que si logramos crecer es porque el Señor nos plantó en un lugar donde era posible crecer. Que si éramos pequeños y ahora somos grandes es porque Dios así lo permitió. Entonces, ¿por qué negar los frutos de lo que recibimos de gratis? Esa es una realidad. Así tenemos que conocer a Dios. En la naturaleza te das cuenta que podemos conocer a un Dios que es dadivoso, a un Dios que nos hizo para compartir, a un Dios que nos hizo dependientes del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo, a un Dios que nos ha enseñado y nos ha mostrado que Él tiene un lugar para nuestro desarrollo. Él pensó en un lugar para nuestro desarrollo. Que Él nos hizo pequeños, pero nos quiere hacer grandes. ¿Alguien puede decir amén del otro lado? O escribir amén. No me acostumbro a esto. No me acostumbro. Quiero verte, quiero escucharte decir amén, decir así es, Señor, es cierto. Hoy estoy conociendo algo más tuyo. Déjame decirte algo más que yo veo en la naturaleza. Ninguna planta es igual a la otra. Hay plantas inclusive que son parecidas, pero cuando sale la flor es de un color distinto. Tengo en mi casa 4 casos de esos, digamos, o 2 y 2. 2 flores que son iguales, las compré iguales, pero cuando dieron flor una dio de color rosa y la otra dio rojo. Y las otras, una dio amarilla y la otra dio violeta. Pero es la misma flor, es la misma planta, pero entre ellas no son iguales. Quiero decirte algo. Con toda intencionalidad, con toda intención, Dios nos hizo a todos diferentes. Con toda intención nos hizo diferentes. Sería contraproducente, sería negativo, poco beneficioso, que Dios nos hubiera hecho a todos limoneros. ¿Te imaginas? Una ensalada de limón. Limones a la parrilla. Qué hambre, ¿no? Solo limón hay. Vamos a hacer una ensaladita de limón con limón. Qué terrible si no hubiera tomates, morrones, palta. Con toda intencionalidad Dios nos hizo distintos, diferentes, dando frutos diferentes también. ¿Por qué? Porque tenía que alcanzar a todos. Tenía que mostrar la variedad de lo que Él puede hacer. Tenía que enseñarnos en esa realidad de la naturaleza. Cuando uno mira la naturaleza, tenía que poder Él enseñarnos a nosotros. Que todos somos distintos y que eso es bueno. Así que es tiempo también que dejes de compararte con el de la derecha, con el de la izquierda. Todos somos distintos y ninguno es mejor que el otro. Todos son necesarios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Todos son creación de Dios, hechos intencionalmente diferentes. Eso está expresado en la naturaleza. Dios quiso hacerlo así. Gloria a Dios por eso. El último punto que tengo para decirte en cuanto a lo que es la naturaleza de Dios es que no todos llegan a tener el mismo tamaño. O sea, no solo todos son diferentes, sino que no todos llegan a alcanzar la misma altura. Tengo en mi casa palmeras, chiquitas, finitas, pero qué altas que llegan. Y también tengo aloe vera, que es una planta enana. Jamás el aloe vera tendrá la altura de la palmera, nunca. Pero eso no lo ha hecho menos importante. La hoja de aloe vera es igual de importante que cualquier cosa que pueda darme esa palmera. Así que la altura, lo impactante de ver hasta dónde uno llega, no es lo importante.
No es importante, no debería ser importante para el aloe vera decir, wow, qué alta que sos vos, cómo quisiera ser como vos, porque realmente no me interesa ser como vos. Entendí que no todos tendremos la misma altura. Mire, cuando vos venís para mi casa, la palmera se ve, pero el aloe vera no. Muchas veces hay ministerios que se ven más que otros. Muchas veces hay algún hermano que Dios lo ha usado para que se destaque por encima de otro. No sé, sale en el diario, ha tomado un reconocimiento más grande, tiene una empresa más grande, tiene un don más llamativo. Todos somos distintos. No todos vamos a tener la misma altura, pero eso no significa absolutamente nada. Significa que a Dios a uno lo quiso hacer más evidente por algún motivo y a otro menos evidente por algún otro motivo. Pero siguen siendo su naturaleza. Siguen siendo igual de útiles los dos. Y es hecho con toda intencionalidad. Así Dios lo quiso. Y no es ni bueno ni malo la diferencia de altura en sí misma. Pero es bueno siempre porque es como Dios lo ha querido. Que alguno se destaque más que otro en altura. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? No todos van a llegar a ser, uy, qué ministerio extraordinario, uy, qué hombre de negocios maravilloso, uy, qué don tan extraordinario. Sin embargo, eso no es malo. ¿Sí me explico? ¿Puedes decir amén? Esos amenes, algunos de estos 7 es ese amén aunque duela, ¿no? Porque cuando te hablo de que no te compares y que no todos somos iguales, yo sé que lamentablemente este mundo nos quiere llevar, el sistema de este mundo nos quiere llevar a compararnos y a que querramos ser parecidos a. Y eso es un error. A que queramos llegar hasta la altura de, porque el sistema de este mundo nos quiere empujar a decir, si no sos alto, si no estás en evidencia, si no aparece una nota tuya en un diario, en algún portal de internet, si no tenés tantos seguidores en las redes sociales, entonces realmente Dios no ha hecho algo tan importante con vos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Esteban en el libro de los Hechos nunca llegó a tener la altura de ninguno de los otros apóstoles. Nunca fue tan reconocido como Pedro o como Pablo. De hecho, una vez sola pudo predicar en su vida ante la multitud y no tuvo ninguna otra oportunidad más. Pero eso no lo hizo menos importante. Fueron las palabras que escuchó un tal Saulo de Tarso que mañana sería el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Y él no era el que predicaba así a la gente, él era el que servía las mesas porque no eran iguales, ni tenían la misma altura, pero todos eran útiles para Dios con total intencionalidad los hizo así. Así que no dejes que el sistema de este mundo te haga creer lo que no es cierto, lo que no es una verdad de Dios. Y ahora vamos a hablar del poder de Dios. 3 cosas importantes que están evidenciadas del poder de Dios en la naturaleza también. La primera es que, como te dije, todo nace pequeño, pero el poder de Dios se explica en que nada queda pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? El poder de Dios queda evidenciado en que una semilla de mostaza, que es lo más pequeño o la semilla más pequeña que alguien puede encontrar en la naturaleza, Dios tiene el poder suficiente como para hacerlo uno de los árboles más grandes donde las aves puedan hacer nidos entre sus ramas. Eso muestra el poder de Dios. Cuando yo me expongo al poder de Dios, cuando yo me expongo de estas maneras que hemos hablado, cuando yo tengo mi dependencia del Espíritu Santo, cuando yo tengo mi dependencia de Jesucristo, cuando yo he decidido arraigarme al lugar donde Dios me puso, cuando yo he dejado de compararme, cuando yo he dejado de poner la vista en a ver quién es más grande o quién es más bajo, Dios manifiesta su poder de manera tal que algo insignificante puede hacerlo algo muy llamativo y muy grande. Dios puede hacer crecer cualquier cosa. Nada de lo que Dios ha hecho pequeño queda pequeño. Alguien dígame, por favor. Alguien escriba ahí, Dios no me va a dejar pequeño para siempre. Yo no me quedo pequeño para siempre. Yo voy a crecer. Dios va a hacerme crecer. ¿Alguien puede animarse a escribir eso?
Gloria a Dios. Su poder está evidenciado en la naturaleza. Uno planta una palmera que es así de chiquitita y de pronto tiene un tamaño que después no tiene ni cómo sacarla. Dios evidencia su poder, nos hace evidente su poder. Lo que empezó con pequeñas semillas son bosques. Dios nos ha demostrado su poder. Él puede hacer crecer cualquier cosa. Yo no sé si hay alguien del otro lado que está deseando crecer. En el área que eso sea, porque esto aplica a todo, mi hermano. Es una verdad paralela a todo. Dios puede hacerte crecer. Número 2. Todo tiene una temporada. Y esto evidencia el poder de Dios. Todo tiene una temporada. Y esto es una evidencia también del poder de Dios. ¿Por qué es una evidencia del poder de Dios? Porque vos sabés, digamos, hay los árboles, las plantas, los árboles, en primavera. Argentina es un país extraordinario en el sentido de que tiene los 4 climas y esto podemos verlo claramente. Cuando viene la primavera, uno ve que los árboles empiezan a dar sus flores. Empieza a cambiar de color la ciudad, empieza a cambiar de color cuando vas al sur del país, empieza a cambiar de color el sur del país. Bariloche, por ejemplo, se pone de un verde y de tantos colores de los árboles que uno se impresiona. Después viene el verano y eso se mantiene para llegar el otoño y todo empieza a caer. Y cuando llega el invierno casi que ni se reproduce la flor. Algunas, ¿no? ¿Por qué eso para mí es una evidencia del poder de Dios? Porque no podemos hacer nada fuera de lo que Él haya dicho que sea y cuando Él sea, cuando Él quiera que sea. Dios elige cuando algo es en el tiempo que Él quiere y nadie puede doblegar su voluntad. Nunca he visto un árbol que cuando llegue la primavera diga, yo no voy a dar flores ahora. Me rehúso a hacer la voluntad de Dios, que porque Él dijo que es la primavera yo tenga que dar flores. Mi hermano, da flores aunque no quiera. Nunca un árbol pudo resistirse al otoño y a ver cómo caen sus hojas. Nunca pudo resistirse al poder de Dios. Esto a mí me habla de una evidencia grandísima de Dios. Cuando Dios dice, ahora es, ahora es. Y cuando Él dice, ahora se terminó, ahora se terminó. Qué fácil que es conocer a Dios a través de la naturaleza. No podemos violar los tiempos de Dios. Él elige los tiempos. Él elige la temporada. Él decide cuándo empieza y Él elige cuándo termina. Él elige cuándo cambio de temporada en mi vida. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Ni nada ni nadie puede resistirse a eso. No sé cuál sea tu temporada. Pero Dios tiene el poder para cambiarla. Dios tiene el poder para cambiar tu temporada. Dios tiene el poder para decir cuál es el tiempo de tu temporada. Y a nosotros nos queda esperar cuál es el tiempo de Dios para ese tiempo. Aprender a esperar en Dios. El árbol, la planta está ahí, uno lo ve y está quieto ahí. Esperando el tiempo oportuno. Esperando el tiempo preciso en que Dios diga, ahora den fruto. ¿Te das cuenta que es fácil conocer a Dios? Hemos descubierto hasta acá 7 cosas que evidencian su naturaleza, 2 que muestran su poder. O sea, vamos 9 cosas que hemos conocido de Dios con un solo versículo. Te digo la última. El poder del no esfuerzo para dar frutos. Dios no necesita de mi esfuerzo para que yo dé frutos. Eso está evidenciado en la naturaleza como poder de Dios. Nunca un árbol hizo fuerza para dar un fruto. ¿Alguna vez viste un árbol hacer fuerza para dar fruto? No. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios el que puede hacerme dar frutos. Dios evidencia su poder en que el árbol sencillamente está ahí. Y Él dice, ahora vas a dar frutos. Y lo hace dar frutos sin la intervención del esfuerzo del árbol. ¿Alguien quiere dar fruto ahí del otro lado?
déjame decirte algo, no depende de tu esfuerzo, depende de su poder. Alguien diga amén a eso. No depende de tu esfuerzo dar fruto, depende del poder de Dios, depende de cuánto Dios pueda manifestar su poder en tu vida. Eso evidenciará la obra de Dios. Finalmente te digo, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué tiene que ver este verso, pastor, con todo lo que hemos hablado, donde usted nos enseñó a conocer a Dios de alguna manera a través de la naturaleza? Tiene que ver en que yo hoy te dije 10 cosas y yo te pido con todo mi corazón y con todo el amor y el respeto que te tengo, no te quedes con estas 10 cosas que te dije. Profundizá. Pablo dijo que no tenemos excusa de decir que no conocemos a Dios. Hoy te di 10 motivos para demostrarte que no hay excusa, que cuando uno quiere conocer a Dios le alcanza con mirar cualquier cosa que Dios haya creado, no el hombre, que Dios haya creado. Y Jesucristo dijo que la vida eterna es que te conozcan, Padre. Así que quiero que conozcas la vida eterna. Quiero que conozcas al Dios que es eterno. Quiero que conozcas al Dios que quiere darse a conocer. Quiero que de hoy en adelante seas alguien que hace lo necesario para conocer a Dios. Porque Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que sepas cómo es Él, cuál es su naturaleza, cuál es su poder. Y eso está al alcance de cualquiera que quiera conocerlo. Te invito a conocer a la vida eterna. Te invito a conocer a un Dios eterno y poderoso, porque Él quiere darse a conocer a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo haga lo que mis palabras no pueden hacer. Que traiga la convicción, que abra los ojos y los oídos para que podamos ver y oír en la naturaleza, conocerte a través de las cosas que has hecho, conocerte, evidenciar, Señor, tu poder, darnos cuenta de tu poder, poder descubrirte, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que generes hambre y sed, movimiento, para querer conocerte, para querer buscarte. Haznos entender que estás al alcance de todos, que cualquiera que lo desea puede conocerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.